Bueno, ya son Esa, las 11:35. ¿Arrancamos? Bueno, para que te presento, así las personas que están conectadas a otro sábado de USP te conocen. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes acá en Argentina a todos los presentes. Voy a tener el agrado de poder presentarles a una excelente médica. Es la doctora Carla Gutiérrez, ella es anestesióloga pediatra del Hospital ABC y médica del sur de México. Ella tiene una maestría titular en angiología intervencionista en pediatría. Ella trabaja en el Hospital General de México La Raza, coordinadora y fundadora del grupo ECOCAP, instructor de simulación de EUSIM nivel 2 y tiene una maestría en radiofrecuencia. Excelente, Carla, te agradezco desde ya la charla y nada, puedes seguir adelante. Muchas gracias. Pues de antemano, gracias a todo el grupo de USP por esta gran invitación y bueno, es un honor para mí compartir pues que hemos sido pioneros en el área de pediatría, sobre todo con el uso de múltiples equipos, no solamente el ultrasonido, pero en específico hemos ocupado más este equipo para técnicas de manejo del dolor. Y bueno, voy a dejar mis datos y todo para estar en contacto con ustedes. Y bueno, sin más preámbulo voy a iniciar. Y bueno, antes que nada quiero comentarles que realmente el programa de intervencionismo pediátrico como tal en México no existía, ¿no? O sea, realmente los programas de intervencionismo pediátrico están en el Boston Children's Hospital, están iniciando en Texas y hay algunas otras zonas en Filadelfia donde están iniciando, digamos, área de anestesia regional guiada por ultrasonido en el transquirúrgico, pero al final son programas que estamos tratando de implementar también en México. Estamos tratando de realizar una alta especialidad para poder formar no solamente anestesiólogos pediatras, también deben de entrar, como lo hacemos con ustedes, no solamente la parte clínica, sino también la parte de radiología y también la parte de intervencionismo en dolor. Entonces, ese es como nuestro plan actualmente este año, pelear por una especialidad o una alta especialidad, como les estoy comentando, para formar diferentes áreas afines al área de pediatría. Y bueno, si después quieren entrar ustedes, esta página es muy interesante, tienen ahí 4 o 5 pues programas que están corriendo y algunos ensayos clínicos que también nosotros estamos llevando aquí en México y principalmente son de anestesia regional, como vamos a ver más adelante. Y bueno, los objetivos principalmente que tenemos como un equipo de anestesia pediátrica y de algología intervencionista es siempre un trabajo en equipo, pero sobre todo ganarnos la confianza del niño, ¿no? O sea, siempre hacer un ambiente de seguridad antes de la cirugía para poder también trabajar esa liberación de endorfinas que puede generar la ansiedad y el miedo que puede tener un niño al ingreso del quirófano. Y bueno, antes de hablar de intervencionismo, quiero recomendarles una página que se llama Baby Blocks, que está enfocada al uso del ultrasonido para todas las técnicas regionales de manejo del dolor desde la cabeza hasta los pies. Y incluso viene cálculo de dosis, vienen videos, ¿no? Donde nosotros podemos practicar y adiestrarnos para poder hacer este tipo de técnicas que no solo se deben de manejar dentro del quirófano, de hecho también nosotros muchas veces cuando en el área de terapia intensiva no estamos controlando el dolor y estamos alcanzando dosis de fentanil muy altas, llegamos a hacer algunos de estos procedimientos para poder tener un ahorro de opioides y poder destetar al paciente más fácilmente. Entonces, la finalidad de esto es, la algología intervencionista va de la mano con la anestesia regional, o sea, son un equipo. ¿Por qué? Porque tenemos que dar analgesia para poder hacer procedimientos que vayan a durar más tiempo. Y bueno, quiero mostrarles algunas técnicas que también estamos realizando nosotros, no solamente en cirugía, digamos, ambulatoria, sino también en pacientes con cáncer. Uno de ellos es el bloqueo del nervio supracigomático, perdón, del nervio maxilar, abordaje supracigomático, y las indicaciones actuales, o digamos las que están, pues sí, autorizadas, es labio paladar hendido, osteotomías maxilares, y actualmente se están corriendo muchos estudios sobre amigdalectomías, que nosotros también incluso vamos a iniciar en breve en el hospital para poder comparar la analgesia con y sin este tipo de técnicas, ¿no? Y los riesgos, como en todas las técnicas de anestesia regional, pues son los hematomas, las infecciones. En este caso, como tenemos nervios que realmente son motores, puede haber una parálisis transitoria. E incluso en este caso, pues la rinorrea por la cercanía que tenemos con las estructuras de la nariz. El volumen óptimo que nosotros estamos recomendando y que se ha publicado es de 0,5 mililitros por kilo y la concentración de la ropivacaína va de 0,2 a 0,5.
Entonces, les voy a mostrar un poco de la técnica y realmente lo que nosotros buscamos es cubrir de manera sensorial o dormir esa parte sensorial para poder darle analgesia durante la cirugía y al final de la cirugía. Entonces, como pueden ver ustedes acá, todo lo que es el recorrido de la rama 2 del nervio trigémino, pues nos abarca mucho de la parte de la órbita, la parte del paladar, y realmente es un interrogatorio que siempre nos hacemos. Realmente, ¿cómo es que nosotros podemos mejorar la analgesia, por ejemplo, en las amígdalas, ¿no? Al final, parte de lo que cubre la rama maxilar, pues también puede llegar a la parte de la faringe. Entonces, eso también nos ayuda a ahorrar opioides y de que también toda la estimulación que se haga de la introducción del tubo y parte de lo que es la resección de la amígdala puede generar un poco de analgesia. Sin embargo, lo que nosotros proponemos para poder completar todo lo que es el bloqueo de la rama 2 maxilar es también ocupar un bloqueo de glosofaringeo que vamos a ver más adelante. Y bueno, con respecto a la técnica del nervio maxilar, como ustedes pueden ver aquí, nosotros colocamos el transductor, digamos, de manera que nosotros ubiquemos la aguja primero a nivel de la fosita que tenemos cerca de la órbita. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es llegar a nuestra fosa pterigopalatina. Entonces, como pueden ver ustedes acá, tenemos la maxila y también tenemos el proceso eh, de la mandíbula. Y también buscamos pues lo que sería el ala mayor del esfenoides. Entonces realmente las dos estructuras que buscamos es lo que es la rama del maxilar y lo que es el ala del esfenoides. En medio de estas dos estructuras vamos a encontrar la fosa pterigopalatina. Y como pueden ver ustedes, lo primero que hacemos es entrar en 90 grados en esa fisura natural que nosotros tenemos a ese nivel. Colocamos por debajo nuestro transductor y después vamos a recolocar la aguja. Como ustedes pueden ver aquí, las flechas le vamos dando una angulación aproximadamente de 45 grados en dirección a donde está la comisura labial para poder llegar a la fosa pterigopalatina. Nosotros al llegar aquí, como pueden ver ustedes esta zona, cuando nosotros administramos el anestésico local, se van a ver como si nosotros estuviéramos realizando o generando burbujas por la cantidad de anestésico local que estamos administrando. Entonces, siempre, siempre es importante colocar el transductor a este nivel para no pasarnos de esa fosa pterigopalatina y entonces lesionar probablemente algún vasito, que eso es lo que platicamos anteriormente, de los riesgos más grandes que tenemos con este tipo de bloqueos, porque son considerados bloqueos profundos, es uno, que estemos chocando contra el hueso y dos, que le podamos dar a los vasitos maxilares y entonces hagamos un hematoma. Y aquí, digamos, un poco más gráfico, nuevamente tenemos el maxilar, el área del esfenoides, ahí está entrando nuestra aguja, nosotros normalmente ponemos ropivacaína con dexametasona y entonces se ven ese efecto burbujeante para poder nosotros corroborar que estamos en el área adecuado y entonces hacemos una hidrodisección y entonces se levantan las estructuras. Y bueno, estas son el tipo de cirugías donde nosotros podemos ocupar estos bloqueos y como pueden ver ustedes, no solamente en el área de otorrino es donde lo podemos ocupar, también lo podemos ocupar en abscesos de cuello, en abscesos submandibulares y complementarlo con un bloqueo que se llama glosofaringio. Les voy a parar un momento. Listo. Bueno, el otro bloqueo que les comentaba que complementa al anterior que acabamos de ver es el bloqueo de nervio glosofaringio parafaringio. Anteriormente, pues las técnicas publicadas principalmente eran posteriores, intraorales, y eso pues nos generaba pues mucho riesgo porque tenemos nervios que nos pueden generar bradicardias, incluso paro cardíaco, entre ellos lesiones del facial, lesiones del vago, ¿no? Que nos podían generar este tipo de alteraciones cardiológicas. Y entonces nosotros hicimos un análisis de algunas técnicas que realizaron en cadáveres y entonces nosotros intentamos hacer esta técnica interfacial. Eso quiere decir, como pueden ver ustedes ahí la colocación del transductor, lo colocamos en el ángulo submandibular y nosotros vamos a identificar ciertas estructuras y también con el Doppler para poder solamente colocarlo por debajo de estas estructuras y no por detrás tocando estos músculos que les estoy comentando. Corrimos hace poco un ensayo clínico
donde pueden ver ustedes que digamos, los diagnósticos más comunes fueron las mucositis y los tumores de base de lengua. No solamente fueron niños, metimos pacientes desde los 6 meses de edad hasta casi los 80 años, fueron no tantos pacientes, aproximadamente fueron 15 y 16 pacientes los que se corrieron acá y se les dio seguimiento a los 7, a las 24, a los 7 días, a las 24 horas y a los 30 minutos cuando salieron de cirugía o cuando se les realizaba este tipo de procedimiento. Los pacientes oncológicos que llegan y hacen mucositis, principalmente grado 2, 3, empiezan a tener cierta restricción para alimentarse y entonces eso implica pues desnutrición e incluso en algunos pacientes colocación de catéteres o de sondas de gastrostomía. Algunos pacientes logramos detener, digamos, este avance de técnicas invasivas en los pacientes que muchas veces no los dejan recuperarse adecuadamente. Y la finalidad de este estudio pues, fue realmente el control del dolor y que pudieran alimentarse y que pudiéramos controlar el dolor mientras recibían las quimioterapias, ya sea dentro o fuera del hospital. Esto nos permitió también reducir el tiempo de hospitalización, el consumo de opioides y también pues que la mayoría de estos pacientes tienen dolor moderado a severo. Les voy a correr el video para que lo puedan ver, la colocación de la sonda. Entonces ahí estamos ubicando la glándula submandibular y por debajo vamos a buscar la zona posterior de la faringe y otro landmark muy importante es el cuerno mayor del hioides. Entonces ahí estamos poniendo el Doppler y lo que vamos a buscar principalmente de los vasos que van a pasar por ahí son arteria y vena facial. Entonces, como sabemos, eso es un complejo, o sea, para poder bloquear nosotros tenemos que ubicar los vasos y también el nervio que están cerca, ¿ok? Entonces, ubicando esa zona, nosotros vamos a atravesar la glándula submandibular y colocamos ahí cerca de la parte posterior de la faringe nuestra aguja y entonces ahí depositamos. Ahorita les voy a mostrar otra imagen un poco más didáctica. Les voy a poner otro video dentro de quirófano y hay algunos participantes me están haciendo algunas preguntas, pero ahí estamos colocando, ahí está marcando la doctora la aguja. Del lado izquierdo tenemos la patita tiroides y del lado derecho, ya vieron ustedes, ahí está entrando el anestésico local y ahí depositamos. Y bueno, ya en una imagen un poco más gráfica de lo que vimos en el video anterior, tenemos la glándula submandibular, tenemos el cuerno del hioides que les comentaba y la parte de aquí abajo es la pared posterior de la faringe. Entonces, si se dan cuenta ustedes, están marcados los vasitos, tanto la arteria como la vena, y entonces en esa zona nosotros solamente expandimos la zona y dejamos la dosis del anestésico. En ambos bloqueos, lo que nosotros recomendamos por edad es que no sea mayor de 0.15 mililitros por kilo de peso. Sí los ocupamos en lactantes, sí los ocupamos en niños menores de 5 años, pero al final, al tener el ultrasonido, puedo decirles yo 3 o 4 mililitros, pero al final, si yo abro ese espacio y veo la imagen que vi anteriormente, es suficiente. A veces solamente he pasado 2 mililitros en los niños. Entonces, la recomendación realmente de estas dos técnicas que nosotros estamos tratando de llevar a un ensayo clínico actualmente es ver cuál es mejor, ¿no? Pero si nos vamos a una amígdala, el glosofaringio sería como lo idóneo, ¿no? Pero eso no hay estudios actualmente de esta técnica. Entonces estamos tratando no solamente de publicar los ensayos, sino de hacer algo multicéntrico y poder pues dar mayor evidencia de que pueden funcionar mejor ambos bloqueos que uno solo. Pero bueno, es lo que estamos haciendo con respecto a la anestesia regional avanzada. Y bueno, con respecto ya a lo que sería algología intervencionista, ¿cuál es la población, Diana, y cuáles son las indicaciones de las técnicas que vamos a ver? Principalmente son neuropatías periféricas, posquirúrgicas, principalmente son niños que pueden tener dolor crónico por resección de tumores o alguna lesión de un nervio porque pues probablemente entraron a una resección a nivel pélvico y se lesionó algún nervio.
Ahora ya más común lo que son los complejos regionales dolorosos, que son muy difíciles de controlar los síndromes. Puede ser que hayan tenido una lesión por una toma de gasometría, por una colocación de una venoclisis a nivel radial, y entonces eso nos hizo este síndrome complejo doloroso regional. Y entonces muchas veces tenemos que hacer técnicas avanzadas que vamos a ver más adelante, porque esa lesión nerviosa va hacia toda la extremidad. Entonces eso es lo más peligroso con estos síndromes. El dolor oncológico refractario, que también es una causa también y necesidad de usar algología intervencionista. ¿Por qué? Actualmente nosotros en el hospital tenemos un aumento de rhabdomyosarcomas a nivel pélvico y también a nivel de columna. Entonces son niños que en su mayoría van a ser pacientes paliativos y que tenemos que tener un plan agresivo en cuestión de analgesia para que no tengamos que quedarnos cortos con los opioides. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos también pues déficit de fármacos en muchos de los hospitales, entonces estamos tratando de que ese niño no esté reingresando a urgencias por un mal manejo del dolor. Tenemos también otro tipo de dolores que son difíciles de controlar, como es a nivel lumbosacro, precisamente por estos tumores. Y la otra, pues nosotros estamos proponiendo que incluso durante la cirugía nosotros podamos hacer estos procedimientos transquirúrgicos para entonces ahorrar la exposición de la anestesia al niño en varias ocasiones. Porque para poder hacer procedimientos intervencionistas necesitamos dar anestesia y anestesia regional para poder realizar el procedimiento. El quemar nervios, como lo vamos a ver más adelante, implica también cicatrización y eso puede aumentar y puede exacerbar el dolor de una manera impresionante en los niños las primeras 48 horas. Entonces, esa es la otra opción. Aparte de meter todos los equipos de ultrasonido, fluoroscopía, también con visión directa ver la anatomía y entonces colocar las agujas y quemar específicamente el nervio que necesitamos dormir por el tipo de tumor que pueda tener ese niño. Y bueno, tenemos estas dos técnicas que ocupamos, que es la neurolisis, principalmente que está indicada en pacientes oncológicos paliativos, y la radiofrecuencia, que tiene una duración aproximadamente de 8 meses a un año, para niños que probablemente van a recibir quimio, radio, pero tienen buen pronóstico de vida. Entonces, vamos a ver ahorita algunos casos clínicos, pero sí tienen sus indicaciones muy específicas las dos técnicas. Y ¿cuál es la otra limitación que tenemos? La radiofrecuencia tiene un costo alto, al igual que la crioterapia, que van de la mano. Una puede durar menos, una puede durar más, pero al final son técnicas que no son fácilmente accesibles a todos los pacientes. Entonces, normalmente lo que ocupamos más a nivel público es la neurolisis, principalmente con fenol. Y pues lo que les comentaba, o sea, sí llega a haber, en general las dos son seguras, pero el detalle es el tiempo, ¿no? La neurólisis al final puede ser que no revierta la sensibilidad tan fácilmente y en la radiofrecuencia y la crioterapia puede regresar esa sensibilidad de los nervios en unos 6 a 8 meses. Entonces realmente el riesgo principalmente aquí es la absorción a otros niveles, que pueda ser a nivel pues de vasos sanguíneos o que también pueda haber algunas alteraciones periféricas por la lesión de este tipo de sustancias. Sin embargo, realmente en un paciente paliativo lo que queremos es que se vaya a casita y que los últimos días que tenga, pues no tenga dolor. Entonces, lo indicado es mejor la neurolisis en el paciente oncológico. Y como pueden ver ustedes en esta imagen, la radiofrecuencia algo que hace es neuromodular. Es decir, lo que queremos hacer es resetear esa médula espinal para que de esa manera no esté mandando información hacia la corteza cerebral de que duele, una zona que probablemente está, pues sí, modificada o alterada por algún tumor o por alguna lesión que haya tenido a ese nivel. Entonces, lo que les comentaba es el alto costo y que realmente no es tan fácil de conseguir en lugares públicos, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes ahí, hay una imagen de una aguja encima de uno de los nervios que pasa a nivel de la columna. Y entonces lo que hacemos nosotros son cambios de temperatura. Si yo quiero quemar, me voy a ir a 80 grados, y si yo quiero solamente pulsar o modular el dolor en ese paciente porque probablemente va a recuperarse, entonces lo doy a 42 grados. Entonces son agujas especiales con las puntas que van a tolerar ese cambio de temperatura y me van a quemar o me van a modular ese nervio que me está dando lata para manejo del dolor. Algo también que es muy importante, nosotros seguimos estos protocolos de ALARA
porque tenemos que pensar también en la seguridad radiológica. Actualmente estamos hablando, pues, de índice térmico en el ultrasonido y también, pues, de la cantidad de radiación que recibimos nosotros como personal de salud y también los niños. Sin embargo, lo que estamos tratando de hacer son técnicas híbridas, en este caso, para que sea un poco más efectivo, más rápido y que la anatomía se pueda localizar en menor tiempo. Entonces, siempre tomar en cuenta que tenemos que seguir, pues, las mejores prácticas de seguridad radiológica. Y lo que les comentaba anteriormente, entonces, la algología intervencionista en niños requiere seguridad, requiere de estudio de anatomía y también del uso de equipos especiales. Entonces, nosotros actualmente estamos combinando, dependiendo la estructura que yo voy a abordar, fluoroscopía con ultrasonido o tomografía con ultrasonido para dar hasta un 90% de seguridad en las técnicas de algología intervencionista. Y bueno, ¿cuál es el impacto que hemos tenido con estas técnicas? Menor consumo de opioides, como les comentaba, menos bloqueos repetidos, porque al final el esteroide, la morfina, la ropivacaína, no le va a quitar el dolor a un paciente más de 15 días. Incluso algunos pacientes pueden ser solamente 3 los que refieran la disminución del dolor. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que buscar técnicas que duren más tiempo, o sea, no solamente 3 días, 2 semanas, que duren 6 meses, un año. Y la mejor recuperación funcional. Nuestra meta principal de la algología intervencionista es que el niño no viva en el hospital, que el niño pueda, incluso los últimos meses de vida, ir a la escuela, que pueda dormir. Ha habido niños que incluso nos dicen, yo me quiero subir a una moto, yo me quiero ir a la playa, yo quiero hacer otras cosas, ¿no? O sea, no, sin importar el diagnóstico que tienen, tratamos de que ellos estén lo más tranquilo posible y que sean felices. Entonces, la finalidad de esto es no tener a un niño hospitalizado. Y otra cosa muy importante, pues buscar, obviamente, no estar sometiendo al niño todo el tiempo a cirugías o a procedimientos anestésicos para, obviamente, aumentar la calidad de vida del niño. Y bueno, les voy a dejar esta imagen para que vean ustedes lo que hacemos con la radiofrecuencia. Y voy a tener esto. Como pueden ver ustedes, normalmente nosotros en la parte de algología intervencionista lo que hacemos es sí ubicar las técnicas con fluoroscopía, pero actualmente nosotros ocupamos también el ultrasonido. Así como se coloca el paciente y ven ustedes, obviamente, facetas, raíces, pues obviamente parte de lo que sería el componente nervioso lo alcanzamos a ver también con el ultrasonido. Entonces, estas técnicas no solamente las hacemos con fluoro, sino también con el ultrasonido. Y así es como colocamos las agujas. Y bueno, aquí les quiero presentar un bebecito, es un neonato que metimos con un diagnóstico no tan común. Tuvo un tumor a nivel central. Después de eso le diagnosticaron al bebé una extrofia vesical con mielomeningocele y entonces era muy difícil manejar la parte analgésica porque el mielomeningocele fue a nivel sacro. Entonces, normalmente nosotros a nivel sacro colocamos bloqueos caudales, pero aquí tuvimos que hacerlo a nivel epidural y además con la estrofia vesical, como pueden ver ustedes en la imagen, tenía que tener las piernas amarradas, obviamente sin moverse, iba a estar intubado de 8 a 10 días y entonces, trabajando con el área de neonatología en el área crítica, pues obviamente dejamos un catéter epidural solamente por 2 días, por indicaciones obviamente de guías de seguridad de los niños.
y dejamos una infusión de ropivacaína a dosis bajas de 0.1 a 0.15%. Y otra cosa muy importante que también hacemos al mismo tiempo de manejo del dolor, checar que esos niños no hagan síndrome de supresión. Entonces estuvimos haciendo escalas de Watt 1, escala de Comfort, Sofía. ¿Por qué? Porque ocupamos no solamente opioides, también ocupamos benzodiazepinas y también algunos adyuvantes alfa-2 como la dexmetomidina. Entonces, esta bebecita, vamos a ver ahorita más adelante la técnica del plexo hipogástrico, pero al final este tipo de infusiones y el catéter epidural nunca va a ser suficiente porque al final necesita una analgesia real para que de esa manera no vaya a abrirse la lesión y pueda tener una óptima recuperación tanto del mielomeningocele como de la extrofia vesical, que como les comentaba es un caso, la verdad, muy raro. Son lesiones que normalmente aparecen de manera separada y en esta ocasión la niña los presentó. Entonces, digo, actualmente ahorita la nena está en su casa, pero algo que fue muy importante fue trabajar en equipo y sobre todo agregar algo avanzado del dolor para que la niña tuviera el confort necesario para poder recuperarse pues casi el mes entero que estuvo dentro de la terapia. Y bueno, con respecto a la técnica, lo que hacemos nosotros es identificar con el ultrasonido estas estructuras. Tenemos la bifurcación de las arterias ilíacas, ubicamos la vértebra L5 y entonces como pueden ver ustedes al frente va pasando el plexo hipogástrico. Entonces, nosotros podemos hacer de dos maneras este tipo de plexo, no solamente con ultra, sino también trans. Este tipo de agujas nosotros las metemos también después de que hayan hecho la resección, no solamente en este tipo de niños, también hay tumores de ovario, de niños muy pequeños, lactantes. Entonces, si ustedes ven ahí, se ve específicamente cómo se abren las dos ilíacas y entonces nosotros metemos las agujas, colocamos los electrodos y entonces yo checo siempre pues la parte sensitiva, motora y entonces nosotros damos los cambios térmicos a ese nivel también en el transoperatorio. Cuando nosotros decidimos hacerlo previo, que es lo óptimo, porque lo importante sería bloquear bueno, sí, esa información dolorosa antes de que inicien los doctores, ¿no? Sí lo puedo bloquear con anestesia regional, pero si puedo hacer el procedimiento antes, les va mucho mejor a los niños, ¿no? Entonces ahí estamos colocando el transductor, en este caso, como son niños pequeños, son transductores de alta frecuencia, son transductores lineales, y entonces ahí les estoy mostrando las agujas, que también tenemos agujas pequeñas en este caso, y vamos a ver ahorita el video. Entonces ubicamos el E5 como imagen anterior, y ahí está la bifurcación de las ilíacas, tenemos los rectos abdominales arriba, y entonces lo que hacemos es detener muy bien, coloco la aguja, y ustedes si se dan cuenta, estoy encima de la vértebra. Ahí coloco el electrodo, meto y doy los cambios de temperatura. Cuando no tenemos radiofrecuencia, en estos bebecitos ocupo solamente fenol al 5%, hay fenol pues hasta el 15, 20, puede ser al 100%, pero al final acá disminuimos las concentraciones, le agregamos un poco de anestésico y de esteroide como dosis única antes de retirar la aguja, obviamente, y entonces de esa manera cuando son ablativos, que en este caso es un paciente oncológico, puede durar años, 1 o 2 años en los niños. En los adultos normalmente dura 12 meses, a veces menos, pero de los niños que hemos metido a este tipo de patologías, pues salen así, ¿no? Solamente para no diaines y hasta la fecha un reporte de que haya desarrollado dolor crónico o neuropático, como nosotros le decimos. Entonces, definitivamente sí, la alcohología intervencionista en niños dura más que en un adulto, definitivamente por las estructuras y porque normalmente donde nosotros colocamos siempre hay más elasticidad, son más laxos los niños, entonces es mucho más sencillo abordar este tipo de patologías. Entonces, nosotros lo hacemos, como les comentaba, sí híbrido, porque quiero que vean esta imagen. O sea, los tumores que están llegando al nivel abdominal, que principalmente son rabdomiosarcomas, como habíamos comentado. Entonces, tenemos que hacerlo híbrido de alguna forma y entonces en ese momento nosotros vamos, pues sí, la parte de endoscopía, ¿no? Y de todos modos corroboramos con el ultrasonido. Y bueno, quiero mostrarles ahorita algunos casos clínicos donde nosotros ya estamos, digamos, sí haciendo técnicas de intervencionismo, pero siempre de la mano con la anestesia regional. Entonces, les voy a presentar un caso de un tumor de Wilms bilateral,
donde nosotros antes de iniciar la cirugía pusimos algunos bloqueos, como es el paravertebral torácico y el cuadrado lumbar. Ahorita les voy a enseñar unas imágenes y además dimos radiofrecuencia de plexo lumbar. Entonces, quiero que vean el tamaño del tumor, ¿no? Yo siempre digo, nunca es suficiente un catéter epidural, nunca es suficiente una infusión de opioides porque al final los opioides hacen tolerancia, tienen un techo y entonces llega un momento en que ya no alcanzamos a los niños. Y muchos de los niños paliativos no siempre se van de esta vida sin dolor, ¿no? Muchos mueren con dolor. Entonces, ¿qué hacemos primero? Antes de iniciar la cirugía, nosotros ya recomendado actualmente colocamos paravertebrales. En vez de colocar un catéter epidural, lo que hacemos es identificar lo siguiente, o sea, ponemos cuadrados lumbares o paravertebrales. ¿Y por qué? Un cuadrado lumbar, como pueden ver ustedes aquí, está ubicado exactamente por debajo de los músculos de la pared abdominal del oblicuo externo, interno, transverso, y entonces por debajo vamos a ver el cuadrado lumbar, el psoas y parte de lo que es el erector de la espina. Entonces realmente nosotros estamos dando una analgesia visceral totalmente. Y tenemos múltiples abordajes. En los niños de preferencia tendríamos que hacer el 2 porque entonces no abordamos por el frente del abdomen, sino abordamos por detrás. Entonces el paciente lo podemos colocar en supino, en lateral, en prono, dependiendo del abordaje, pero la verdad es que se ve increíble en los niños porque siempre las estructuras y los nervios brillan mucho más. Entonces, normalmente, si nosotros lo hacemos lateral o anterior, sí ocupamos algunos transductores transversos para que podamos alcanzar la profundidad que puede ser más de 10 centímetros y entonces ubicamos las estructuras como ustedes los van a ver aquí. Yo el abordaje que siempre recomiendo en los niños tiene que ser el posterior de preferencia para que de esa manera yo ubique también mi riñón, que es lo que está muy cerca, y entonces no lesione estructuras viscerales. Ese es uno de los bloqueos que ponemos. El otro es el paravertebral que les comentaba. En vez de entrar al espacio epidural como normalmente lo abordamos, como lo vimos en el niño anterior, estas técnicas me evitan, uno, que se les duerman las piernas a los pacientes, que tengan esa incomodidad de sensación de hormigueo y de anestesia en las piernas. Y los abordajes que podemos hacer pueden ser parasagitales. Entonces, lo que yo hago aquí, a pesar de que estoy colocando el bloqueo a nivel torácico, la dosis que yo ponga va a alcanzar también la parte abdominal. Entonces, son técnicas bastante seguras, también se pueden dejar catéteres y entonces evito todas las complicaciones anteriores del epidural que se ocupaban más. Este tipo de técnicas pues empezaron a estudiar hace 100 años, se retomaron en los 80s y actualmente pues se requiere cierto adiestramiento en ultrasonido para poder hacerlo, pero es mucho más efectivo. Se han hecho muchos estudios de satisfacción a los padres, sobre todo por los efectos residuales que pueden tener los bloqueos, y ellos mencionan que pues, les va mucho mejor a los niños con este tipo de abordajes. Entonces, como pueden ver ustedes en la imagen, aquí tenemos un abordaje parasagital y vamos a ubicar el músculo trapecio, el romboides y el erector de la espina. De hecho, a ese nivel, como ustedes saben, también podemos colocar algunos bloqueos, sobre todo para cirugías de tórax. Y por debajo de esa zona lo que vamos a ubicar es también los intercostales. Como sabemos, tenemos el intercostal externo y el interno, y nosotros vamos a ubicar principalmente el intercostal interno cerca de la apófisis transversa de nuestro cuerpo vertebral, y entonces ahí se está marcando la zona donde nosotros vamos a depositar nuestro anestésico. ¿Cuál es el riesgo más grande? Como pueden ver ustedes aquí, pues es la pleura. Entonces lo que tenemos que ubicar específicamente es la ubicación y el movimiento de nuestra pleura, que es muy característico, y entonces ahí depositar la dosis. La dosis recomendada en la mayoría de los estudios es de 0.5 mililitros. Yo la verdad es que en niños menores de 5 años lo pongo a 0.3 y dependiendo de dónde yo lo ponga, sé que voy a alcanzar 5 segmentos más. Entonces, por eso les comento, o sea, ponerlo a este nivel me alcanza también a nivel abdominal al 100%, ¿no? Entonces yo lo puedo poner en un T7, un T8, y entonces saber que va a llegar a L1 o L2, y entonces voy a cubrir también la parte abdominal. La otra posición del transductor que podemos ocupar es el transverso. Entonces igual aquí voy a ocupar siempre identificar mi pleura, los músculos intercostales, principalmente el interno, y lo que sería la apófisis transversa, como pueden ver ustedes aquí. ¿Cómo voy a ingresar la aguja? Realmente tiene mucho que ver con la habilidad que tengamos. Normalmente siempre se recomienda hacerlo en plano,
pero si la distancia hacia lo que es el espacio paravertebral es mucho más corta fuera de plano y tengo experiencia y estoy identificando adecuadamente mis estructuras, también se puede hacer. Y entonces, como les comentaba, o sea, es una técnica confiable, con analgesia comparable a las técnicas neuroaxiales clásicas y tienen menos riesgo de lesión medular y menor presentación de debilidad en las extremidades inferiores, que es lo que más les puede generar ansiedad a los niños. Y bueno, en otro tipo de patologías, principalmente a nivel torácico, nosotros también hacemos bloqueo de intercostales por radiofrecuencia, pero lo hacemos. Entonces, lo que va a buscar, obviamente, es el nivel eh, de la costilla que yo abordar, siempre por debajo del reborde del espacio intercostal. Y entonces voy a buscar también ese intercostal interno, como habíamos comentado, el intimiso, para poder colocar la aguja y entonces solamente con ultrasonido, antes de iniciar la cirugía, quemar ese nervio intercostal que sé que van a abordar y donde van a meter el separador y van a lesionar ese nervio, entonces mejor dormirlo. Normalmente en este tipo de cirugías ocupan 1 o 2 niveles, entonces nosotros quemamos 3 para que de esa manera no haya neuralgia intercostal. Tenemos también otros casos, como son los pacientes que entran a barras de NUS. Siempre se ha creído que la anestesia regional es suficiente. En mi caso, que tengo cierta cantidad de niños que no son tan frecuentes, muchas veces a pesar del catéter epidural que colocan en anestesia pediátrica, pues los niños se pueden quedar hasta 15 días internados, ¿no? Y de todos modos han regresado 2 meses, 6 meses, incluso 2 años después a la consulta, que continúan con dolor porque desarrollan dolor crónico. Al final, no es que se haya operado mal el niño, es que al final nosotros lesionamos ciertos nervios al colocar esas barras de NUS. Entonces sí es importante también considerar con ellos, uno, el abordaje, ya que están colocadas las ondas o igual como vimos anteriormente con el ultrasonido, y entonces pintarlos y ver qué fue lo que sucedió, ¿no? Si a lo mejor ese intercostal quedó atrapado con la barra, entonces de esa manera pintarlo, ponemos el ultrasonido para que ya sea, digamos, más efectivo porque pues ya tiene la barra y entonces hacemos las técnicas. Otra cosa también que hacemos, independientemente de ocupar el ultrasonido, antes de empezar la cirugía, le pedimos hacerlo. Entonces, de todos modos, a pesar de que lo hagamos con el ultrasonido, se presta, también le pedimos que infiltre en vivo. Y bueno, la otra técnica que les comentaba para estos síndromes complejos regionales dolorosos en niños, que de verdad sí está aumentando y son lesiones realmente les digo, por una toma de vasometría o por una canalización. Y como el nervio radial es muy, muy superficial, llegamos a dañar. ¿Qué hacemos con este tipo de técnicas? Principalmente son en estos osteocomas que también saben. Y nosotros con el ultrasonido, junto con el fluoroscopio, también hacemos el abordaje del ganglio estrellado y hacemos una ablación, porque en este caso los niños se desarticulan. Y bueno, en la imagen, como ustedes pueden ver, ¿qué voy a ubicar? Voy a ubicar la yugular interna, la carótida, y por debajo de estas estructuras voy a encontrar como tal el ganglio estrellado, el longus colis, a veces alcanzamos a ver la arteria vertebral y obviamente muy importante, pues ubicar mi vértebra C6 y C7 y lo que voy a alcanzar a ver es el proceso transverso de esa vértebra. Entonces, miren, aquí estamos, de todos modos, ocupando el ultrasonido junto con el fluoroscopio. Yo pinto mi longus colis, coloco la aguja y entonces continuamos con. Y de esta manera trato de evitar que haya este diagnóstico de miembro fantasma doloroso. Van a tener miembro fantasma, obviamente, porque les van a retirar una parte del cuerpo, pero no les va a doler. Entonces, sí es muy importante el abordaje de esta estructura a nivel de cuello, porque está muy vascularizado. Entonces, tenemos que ocupar a ser posible. Otro tipo de situaciones que estamos metiendo también y donde estamos apoyando también en el transquirúrgico es sobre todo en pacientes que ya tuvieron osteosarcoma pero están entrando para resección de METs pulmonares. Entonces, comparando obviamente lo que yo les decía, un paravertebral con una colocación de catéter torácico, pues de verdad es muy diferente. O sea, es mucho mejor
no invadir el epidural y solamente estar colocando estas técnicas con visión directa. Como ustedes pueden ver, ahí todavía está ahí abierta la lesión, bueno, donde abordaron en la cirugía y entonces nosotros también colocamos ahí las agujas para poder quemar esos intercostales y entonces que sea mucho más efectivo el abordaje del intercostal. Nosotros aquí también lo que hacemos con visión directa, como pueden ver ustedes, es colocar a nivel de los nervios torácicos, principalmente T2 a T5, para poder dormir ese plexo simpático del tórax y entonces darle mucho mejor análisis a esos pacientes, porque como sabemos, realmente cuando hay dolor a nivel pulmonar, lo único que nos puede ayudar es la morfina, ¿no? O sea, poner un catéter o hacer una simpaticolisis que no lo va a quitar al 100%, pero si estamos ahí directamente en quirófano y podemos poner las agujas, en ese momento lo hacemos. De todos modos, independientemente de estas técnicas, siempre se aborda con ultrasonido antes de inicio de la cirugía. Bueno, es que les contaba que hacemos terapia intensiva pediátrica, lo que dan los médicos, ¿no? Son tanto los plexos hipogástricos y celíacos. Si ustedes pueden ver acá es un caso muy triste, es un niño que atropellaron, que tuvieron que quitarle una piernita, tuvieron que entrar a verificar pues obviamente intestino, entonces teníamos ya una dosis de fenta estratosférica, entonces uno de mis compañeros nos hizo el favor de invitarnos para poder manejar la parte de la analgesia y entonces lo que hicimos fue entrar a hacer un hipogástrico que vimos anteriormente y también hicimos un celíaco para dormir la parte simpática y de esa manera pues reducir los opioides que se han ocupado en este tipo de pacientes durante tanto tiempo. Entonces, del plexo celíaco específicamente con el ultrasonido, lo que nosotros ubicamos, como pueden ver en esta imagen, uno es lo que es el tronco celíaco, la aorta, la vena cava, la vena porta, y entonces ya que está ubicado todas las estructuras, entonces nosotros lo que hacemos para poder ocupar un neurolítico principalmente es solamente ubicarnos encima del vaso. Siempre es importante estar todo el tiempo con Doppler, para que de esa manera, aunque yo coloque mi fenol o le ponga la aguja de radiofrecuencia, todo el tiempo estoy con visión directa de estos vasos tan importantes. ¿Qué pasa? Si cae el fenol encima de un vaso, o sea, no va a pasar absolutamente nada, porque realmente los plexos simpáticos, ¿qué hacen? Abrazan esas arterias, abrazan esos vasos, lo único que tenemos que hacer es en todo momento tener ubicadas esas estructuras para que de esa manera yo pueda dormir mi plexo celíaco en este caso. Entonces, como pueden ver ustedes acá en el ultrasonido versus la imagen caricaturesca que tenemos acá, se está ubicando el tronco, la vena cava, todo lo que sería la extensión del tronco celíaco y bueno, mis estructuras que también son landmarks, como es el hígado y parte del estómago. Y bueno, ¿qué otra cosa también estamos haciendo para ayudar a estos niños? Pues haciendo abordajes de ganglio de Gasser, principalmente para rama B2 que vimos anteriormente, porque están llegando también con rhabdomyosarcoma a nivel mandibular. Y son niños pequeños, o sea, son niños por debajo de los 2 años, a veces han llegado de 6, 8 meses y entonces son niños ya que no están respondiendo a la quimio ni a la radio. Entonces, junto con el ultrasonido, lo que hacemos, como vimos anteriormente, también podemos abordar y meternos con la tomografía, porque al final ya estos tumores están abordando pues la mayoría de la estructura de ese lado de la maxila. Y de esa manera, obviamente con coordenadas, con ayuda del radiólogo y con la gente que tenemos adentro, abordamos este tipo de tumores. ¿Ok? Y regresando a la parte del ultrasonido y de la tomografía juntos, en el caso del celíaco y del hipogástrico ya lo estamos haciendo. Para colocar la aguja colocamos el ultrasonido y para seguir el abordaje o la profundidad de las agujas lo hacemos con la tomografía, como pueden ver ustedes aquí. Y de esa manera corroboramos con dos técnicas radiológicas la aplicación de los fármacos neurolíticos y el abordaje de la aguja. Entonces lo que estamos haciendo es, ok, ocupo mi ultrasonido para ubicar las estructuras vasculares, las óseas, y además estamos haciendo estudios por edades para saber a qué distancia voy a avanzar esa aguja. Entonces aquí, como les comentaba, en todo momento siempre ocupar el Doppler y entonces muchas veces por el tipo de ultrasonidos que podemos tener, pues sí también depende de la calidad. Entonces lo importante es ubicar dónde están esos vasos, no mover mi transductor y de esa manera poder introducir la aguja en el plexo celíaco.
Y lo que les comentaba, entonces lo que hacemos actualmente es yo mido a qué nivel va a estar mi tronco celíaco, mi arteria mesentérica, y entonces por edades yo ya sé más o menos a qué nivel colocar también mi transductor y a qué distancia puedo meter las agujas para que tenga un rango de seguridad. Por ejemplo, en un niño de 4 años, el tronco celíaco me aparece a nivel de L1 y la mesentérica superior me aparece en L2. Si yo me voy a un niño de 11 años, el tronco celíaco me aparece en T12 y la mesentérica en T1. Entonces, sí es importante realizar ciertos estudios en estos niños para esas técnicas avanzadas, para que el día que yo lo tengan que hacer con el ultrasonido únicamente, porque no cuento con los demás equipos, sepa exactamente a qué nivel salen mis estructuras y entonces poder rastrear a ese nivel. Otra cosa también muy importante, que es muy famoso en anestesia pediátrica, pues también son los caudales. En el caso de nosotros también hacemos forámenes. Y con el ultrasonido lo que hacemos, como pueden ver ustedes acá, que es muy famosa esta técnica, es buscar los ojos de la rana. Yo voy a colocar mi transductor de manera transversa sobre lo que sería la parte transversa del sacro y entonces a ese nivel voy a buscar el hiato y también lo que serían los cuernitos del sacro como tal, que eso es lo que me va a dar la imagen de los ojos de la rana. Ya que haya ubicado esa estructura, yo voy a girar 90 grados mi transductor y entonces voy a buscar pues todas las estructuras para llegar y evitar, obviamente, tocar el saco dural. Entonces voy a buscar el espacio caudal a nivel transverso, pero después tengo que girar mi transductor para poder ver cómo va a atravesar la aguja esa estructura y entonces no lesionar el saco dural. Siempre es importante checar nuevamente y regresar a la imagen de los ojitos de la rana para ver que esa hidrodisección haya sido la correcta y haya quedado en medio de los ojitos. Y bueno, algo muy importante con todas estas técnicas que les he comentado es sí buscar reducir los costos, ¿no? Muchas veces pensamos que hacer algología intervencionista es caro, sí, pero a la larga le ahorra mucho dinero a los hospitales, le ahorra mucho dinero al paciente. Y entonces el ocupar las técnicas que ya tenemos dentro de las instituciones nos va a ayudar a mejorar la sobrevida de los pacientes y la calidad de vida para no tener que reingresar dentro de un hospital para control del dolor. Y hemos notado, bueno, en estos 2 años que llevamos trabajando, que los costos y el uso de opioides en la mayoría de los niños que están sometidos a estas técnicas y a la combinación de estas técnicas han reducido mucho el consumo de opioides y los costos. Sí es importante también seguir haciendo protocolos y entonces yo estoy a sus órdenes si alguien quiere ser parte de este tipo de protocolos que estamos realizando para mejorar la analgesia en los niños. Y hemos notado, pues obviamente, que hay muy buena respuesta, sobre todo para estas técnicas que les acabo de mostrar, y que a veces hay equianalgesia, o sea, en muchas de las técnicas que ocupamos. Les muestro esta diapositiva porque hicimos un protocolo de bloqueo caudal que se hacía con las técnicas cuando no se ocupaba ultrasonido. Una gran maestra que fue la que creó como tal anestesia pediátrica en México, que fue la doctora Melman, hizo un gran estudio con resonancias magnéticas y contraste y decía, bueno, si yo voy a meter una cirugía por debajo del ombligo, va a ser de 1.2 mililitros por kilo para poder alcanzar la analgesia en esa cirugía. Sin embargo, nosotros en el estudio que corrimos actualmente ya con el ultrasonido y ya que podemos ver cómo se puede difundir el anestésico, se redujo a 0.75 mililitros en las cirugías infraumbilicales. Entonces, creo que al final el uso de volumen y la concentración tiene que ir mejorando y disminuyendo con el uso del ultrasonido. Nos falta correr, obviamente, estudios a nivel torácico y por arriba de la cicatriz umbilical. Sin embargo, creo que con el uso del ultrasonido cada vez se vuelve más seguro la anestesia regional para nosotros y disminuimos también el volumen y la concentración del anestésico para reducir el riesgo de la intoxicación por anestésicos locales. Y bueno, tenemos algunos ya publicaciones tanto en la revista de chilena de anestesiología como también en nuestro hospital que es del IMSS. Entonces son de libre acceso para que también ustedes si tienen el tiempo para revisarlos puedan checar ahí las dosis y cómo hemos estado realizando todos esos trabajos con ultrasonido. Y con respecto a los osteosarcomas, bueno, pues también corrimos un estudio muy sencillo donde hicimos bloqueos de nervios periféricos para poder reducir el dolor en pacientes de reciente diagnóstico para prevención del dolor crónico a largo plazo.
Y bueno, también actualmente tenemos ya un equipo, como comentó anteriormente mi anfitriona, de ecografía perioperatoria en el paciente pediátrico, donde no solamente hay anestesiólogos pediatras, también hay intensivistas, también hay diferentes especialidades de pediatría y bueno, estoy a sus órdenes si es que quieren saber más de este proyecto. Y pues por primera vez en México nosotros vamos a hacer ya un taller con ultrasonido y fluoroscopía en el hospital donde me encuentro laborando y donde estamos tratando de construir la parte de intervencionismo en niños actualmente. Y pues también los invito, les dejo aquí un QR para toda la información, yo sé que es mucho y pues yo creo que tendría que haber una parte 2 de intervencionismo en niños para que pudiéramos revisar otras técnicas que también realizamos y que pues requiere un poco más de tiempo. Pero muchísimas gracias, espero haya sido de su agrado y muchas gracias. Hola Carla, sí, la verdad que creo que personalmente me abriste la mente respecto a todo lo que es el manejo del dolor, que me parece que es muy importante en todos los chicos. Yo pensaba un poquito en el tema de los pacientes que manejo. Yo manejo en una unidad de pacientes quemados, de gran quemados, entonces nosotros estamos constantemente utilizando el tema de los opioides, por el manejo de los quemados, del dolor, siempre mis pacientes viven con dolor y la verdad que todas las opciones que das, no solo para el tipo de pacientes de quemado, que no sé de qué manera yo podría ayudarlos, viendo tu perspectiva, pero en el resto de los pacientes es impresionante, la verdad. Yo de antemano te agradezco un montón, me encantó la charla. No sé si la gente que está conectada tiene alguna pregunta, duda. A ver, veamos acá. Y ¿tenemos alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran preguntar a la doctora? Felicitaciones también se puede poner, no sean cortos, porque la verdad estuvo impresionante la charla, eh, increíble la verdad. Muchas gracias. La verdad es que nosotros con ustedes en el área de intensiva creo que ha sido para mí la mejor experiencia, creo que es como la mejor relación que tenemos. Digo, yo ahorita no estoy en quirófano, dentro de la otra institución no estoy, solamente estoy Ujú. de intervencionismo y solamente en el otro hospital veo pediatría. Pero creo que es lo que tú dices, o sea, el trabajo en equipo, que es muy importante, muy, muy importante, porque tenemos que buscar otras opciones para que no tengamos que consumir tanto fármaco dentro de la institución y un paciente que lleva un mes en la terapia intensiva, pues la verdad es que a veces no lo alcanzas así, ¿no? Claro, tal cual. En mi unidad, por ejemplo, solemos utilizar los anestesiólogos infantiles, hacen bloqueos, pero por ejemplo para la colocación de valvas, que tenemos mucho problema en los pacientes quemados, cuando son gran quemados y las áreas de flexión, generalmente utilizamos valvas para evitar de que al ir cicatrizando la piel genere retracciones. Entonces es doloroso irlos moviendo constantemente para evitar este tipo de retracciones. Y la verdad que con los bloqueos hemos visto muy buen manejo de los pacientes y no son tan reacios, inclusive algunos a la balneoterapia. Es difícil, chiquititos, sin piel, decirle, mira, te tienes que bañar 2 veces al día. Es todo un tema, pero sí hemos visto mucha mejora respecto a eso. Igual, obvio, no son tan especialistas como vos, pero bueno, la ayuda que nos dan es impresionante. Como vos decís, es algo que uno se tiene que ir formando poco a poco y capacitando y que está la opción abierta para poder manejar mejor el dolor. Muchas gracias. Bueno, acá creo que había una pregunta, pero no me Sí. entra al chat. No estoy pudiendo entrar al chat. A ver, dame un segundo, Carla. Ah, sí, ya vi. El contraste, claro, por supuesto. Excelente pregunta. Precisamente esta semana se atoró un catéter. Me hablaban por teléfono y me decían que no podían sacar el catéter, lo habíamos puesto a nivel paravertebral y pusimos precisamente el contraste que tenemos ahí en el servicio para poder identificar la zona donde se había quedado y si había hecho una bolita del catéter. Entonces, la mayoría de los procedimientos ocupamos sí contraste antes de aplicar la neurolisis y sí, digamos, lo primero que hacemos. Perfecto. Acá, mentira. Vamos a ver si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. Estoy teniendo un poco de problemas técnicos porque acá.
creo que no podía ingresar al chat y acá tengo ingreso al chat. Acá te mando muchas felicitaciones, muchas gracias por la presentación, felicidades por su trabajo. Felicitaciones, doctora Carla, como siempre, excelente, Ay, muchas gracias. Oye, y muchas gracias excelente. también a las personas que están conectadas, que son del Colegio de Anestesia Pediátrica, híjole, y al doctor Pedro Castañeda en específico les quiero agradecer porque gracias a ellos he podido seguir con este proyecto. Entonces, gracias por confiar en esto y gracias por la oportunidad de presentar estos temas. Entonces, yo quedo a sus órdenes porque hay muchas otras técnicas que podemos hablar, pero es muchísima información. Bueno, yo creo que siendo estamos para acá 12:30 en Argentina, no sé qué hora es allá. Bueno, agradecerte otra vez y bueno, muchas gracias. Creo que ya en la diapositiva vi que estaba tu contacto. Yo me quedé pensando en muchas cosas que se puede hacer. No, estoy a sus órdenes. Después te Sí, escribo, Carla, claro que pero sí. otra vez muchas gracias y felicitaciones por tan lindo proyecto y por el entusiasmo que muestras al compartir todo lo que sabes. Muchas gracias. Gracias. Que tengan buen día. Bueno, Hasta luego. gracias. Chao. Bye.